buenas noches, bienvenidos a la Hora de FEMETE, el espacio semanal que dirige la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que intenta servir de ayuda y prestar servicio al sector industrial, a todos los empresarios y por supuesto a todos los ciudadanos. Con ese objetivo hoy les vamos a ofrecer un programa especial que estará dedicado a una entrevista con el presidente de la Caja General de Ahorros de Canarias, con Rodolfo Núñez Ruano. Muchas gracias, don Rodolfo, por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. Gracias a ustedes por ambos, tanto a FEMETE como a Canal 8, por invitarme. Bueno, pues contaremos con una entrevista con don Rodolfo Núñez. Por supuesto, durante el programa también les podrán ver las habituales secciones dedicadas a las ofertas de trabajo, las noticias de interés en formato breve y los consejos prácticos que en la segunda parte les ofrecerá Asinelte sobre temas de instalaciones eléctricas. También les recuerdo el correo electrónico para que ustedes puedan participar en el programa enviando cualquier tipo de comentario o sugerencia. Correo electrónico que es lahoradefemete@femete.es. Bueno, y dicho esto, nos centramos en nuestro invitado especial de hoy, don Rodolfo Núñez Ruano, presidente de Caja Canarias. Ofreciendo un pequeño perfil profesional, un breve resumen, Rodolfo Núñez Ruano nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 1959, está casado, es padre de 2 hijas, de Esther y de Nuria. No, de Irene. Perdón, de Esther y de Irene. Eso no me lo puede perdonar. Que estábamos comentando antes. Sí, efectivamente. Y es licenciado en Ciencias Económicas, diplomado en Dirección de Empresas. También, de forma paralela a su trayectoria profesional, ha desarrollado una carrera docente en la Universidad de La Laguna. Su actividad como economista comenzó en el año 1982, más o menos a los 23 años. Sí, 22 años. Muy jovencito. Sí. Luego ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad dentro del Gobierno de Canarias, durante el periodo comprendido entre 1993 y 1996. Por ejemplo, director general del Gabinete del Presidente, director general de Transportes Aéreos y Marítimos y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas. También, tras su paso por la Administración Autonómica, regresó a la empresa privada como director general adjunto de Fred Olsen. Fue elegido en 1996 presidente ejecutivo de Caja Canarias. Compagina este cargo como vicepresidente de la Cámara de Comercio, miembro de la Junta Directiva de Asotel, consejero de Sofitesa, patrono de la Fundación Bravo Murillo, miembro del Consejo Territorial de Endesa, vicepresidente de Vinter, etc. Bueno, un breve resumen porque el currículum es muy extenso, don Rodolfo. Viendo toda esta trayectoria profesional tan intensa, ¿cuándo y cómo descubrió su vocación por el mundo de la economía y de la empresa? Pues yo al leer la pregunta, yo creo que durante la carrera, ¿no? Con anterioridad yo no pensé que fuera a dedicarme a este mundo. Tenía otra vocación totalmente distinta que tenía que ver con el mar y los barcos y la marina. Yo pretendía irme a la Escuela Naval Militar. Afortunadamente mi padre, yo creo que buen conocedor, como todos los padres del carácter de los hijos, pues no me lo puso fácil y yo al final tuve que elegir otra carrera. Y de entre las que ofertaba en aquel momento la Universidad de La Laguna, pues porque, bueno, por circunstancias familiares, económicas, yo no podía estudiar fuera, ¿no?, de Tenerife, pues yo elegí una carrera que en aquel momento empezaba, que era el primer año de Economía General de la Facultad de Económicas, que se estrenaba en el año 1976. Y bueno, me pareció un mundo atractivo, nuevo, ¿no? Había cierta novedad y me impliqué en aquello, ¿no? Con cierto desconocimiento al principio, porque yo creo que no sabía muy bien lo que iba a estudiar. Y a medida que fui avanzando en la carrera, pues me fui dando cuenta que me gustaba la economía en general, y a partir del segundo o tercer curso me di cuenta que me gustaba especialmente pues todo lo que tenía que ver con la economía de la empresa, con el mundo de la empresa, con las finanzas, ¿no? Un momento pues pensé, por razón de que tuve unos muy buenos profesores de Derecho Fiscal y de Hacienda Pública, pues pensé que me gustaba la parte fiscal e incluso estuve estudiando un poco de tiempo para ser mi inspector de Hacienda y luego, pero vi que Dios no me había llamado a mí por el mundo de las oposiciones y entonces pues de la mano de un catedrático, hoy catedrático, entonces profesor de la universidad, el doctor Orejano, pues ya una vez terminados los estudios de Economía General, pues ya me pasé a estudiar Economía de la Empresa todo lo que pude. Tuve la suerte de que mi primer trabajo fue en una empresa muy interesante, ¿no? Una auténtica suerte, que es la Sociedad de, entonces Desarrollo Industrial de Canarias, hoy Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, SODECAN, entonces SODICAN.
Y aquello era pues un perfecto máster donde tú ingresabas a ver las empresas en su totalidad y por arriba, ¿no? Como ayudante o como incluso a veces miembro de los consejos de administración de esas sociedades. Y ahí pues realmente a partir de ahí me di cuenta que a mí lo que realmente me apasionaba y me sigue apasionando es todo el mundo de la empresa y pues, en el fondo es un mundo bastante creativo a pesar de lo que la gente piensa, ¿no? Y a partir de ahí pues yo no he hecho sino abundar y profundizar en ello, ¿no? Muy bien. Don Rodolfo, a lo largo de sus distintas etapas, como político, como profesor universitario o como empresario, ¿usted recuerda haber vivido algún momento especialmente feliz o algún momento también especialmente ingrato, quizás? Sí, bueno, yo creo que tengo más recuerdos de momentos felices que tristes. Además de porque yo creo que han sido más los momentos felices que los tristes, porque yo tengo una forma de ver la vida que lo que me dice es que lo que hay que ver es el lado bueno de las cosas y no el malo. Es preferible recordar lo bueno, es casi como los que hemos hecho la mili, pues te acuerdas de la parte buena, pero no te acuerdas que aquello era un rollo, ¿no? O sea, te acuerdas de, ay, qué gracioso aquello, pero la mayor parte de los días no eran graciosos, ¿no? Yo procuro quedarme siempre con lo bueno, ¿no? Hombre, yo tengo algunos recuerdos muy felices, muy significativos, pues cuando me llamó Ernesto Díaz Llanos en Sodicam para decirme que me daba el primer trabajo, desde luego lo recuerdo me acuerdo que fue un jueves antes de carnaval y que yo el primer día que trabajé fue el lunes de carnaval, ¿no? Porque yo quería empezar a trabajar cuanto antes, no vaya a ser que me fueran a quitar aquel sitio, Y ¿no? con 22 añitos. Con 22 años, sí, todavía no había cumplido 23 porque fue en los primeros días del año 82, ¿no? Recuerdo con especial felicidad el momento que me nombraron director general de Vinter la primera vez en Madrid, cuando me llamaron para decirme que el proyecto aquel en el que yo me había embarcado en el 88, en el año pues, 90, pues me nombraban director general. Y recuerdo con especial satisfacción, por supuesto, la elección como presidente ejecutivo de la Caja, la tarde de ese día de julio, que creo que era el 30 de julio del 96, cuando primero la Asamblea, ¿no?, me dio su confianza y a continuación el Consejo de Administración me lo dio. Pues recuerdo también felizmente el aprobar la oposición en la universidad, casi un poco sin saberlo, porque era un momento de mucha tensión en mi vida, porque entre otras cosas iban a ser mi primera hija, pero en fin, todo aquel momento, cuando me di cuenta que había aprobado y que ya era profesor titular de escuela en la facultad. Y recuerdo quizás el último que tengo muy fresco, el 25 de julio del 2002, que fue el día que por la tarde, que era día de fiesta, ya me llamaron para decirme que se habían solventado las últimas dificultades para poder comprar Vinter, ¿no? Esos son, digamos, los momentos más gratos que yo recuerdo, ¿no? Los más tristes, pues no quizá más tristes, más duros, más que tristes. Recuerdo la ira contenida de cuando me echaron de Vinter la primera vez. Espero que la última, que no me echen más veces, ¿no? Pero bueno, esa primera vez, pues por la sensación de impotencia, de que te echaban en tu opinión por una razón injusta. Probablemente yo me hubiera echado a mí mismo también si hubiera estado en el lugar del presidente que me puso en la calle, ¿no? Pero me parecía que me ponía por razones injustas y bueno, pues esa especie de ira contenida donde se impone tu razón profesional de no salir por allí con los pies por delante y diciendo barbaridades, pero que por otro lado dice, pues aquí se están equivocando y a mí me están tratando de una manera injusta, pero bueno, hay que aceptarlo y punto, para eso nos pagan. Y recuerdo como un día muy duro, quizás eso es el recuerdo más duro que yo tengo, el día que me llamó don Manuel Hermoso para decirme que me nombraba consejero de Obras Públicas, Vivienda y Agua, ¿no? Esa tarde yo recuerdo haberme asustado por primera y única vez de un trabajo profesional. Era tal el lío que había, tal la magnitud de lo que estaba, tal mi inexperiencia política, porque yo llevaba un año allí haciendo diversos trabajos políticos en la dirección general primero del presidente y luego de transporte, pero claro, no era lo mismo que verse al frente de una consejería, ¿no? Porque eso hoy por hoy es el trabajo más importante que yo he tenido y la responsabilidad más importante evidentemente ha sido ser consejero del gobierno autónomo, ¿no? A pesar de que probablemente pues, no es lo que más las personas valoran de mi currículum, pero eso es lo más importante que yo he sido, por lo menos yo lo tomo así, ¿no? Y entonces esa tarde de estar yo estaba en la biblioteca de la universidad, pues no me encontraban, cuando por fin me localizaron y yo llamé al presidente, que no solo era el presidente, sino que yo, en fin, es muy amigo mío personal y
y también incluso de mi padre, ¿no? Y cuando él ya me dijo, me acuerdo que fue una frase además de estas, él no te iba diciendo las cosas de entrada, sino primero te preguntaba si tú querías participar en una terna, entonces tú le decías, hombre, si es una terna y es por rellenar, y luego ya te preguntaba, ¿y quién, tú te parece que sea el secretario general técnico fulanito? Y decía, pero oye, si es por una terna, más vale que le preguntes al que vayas a poner, no a mí, ¿no? Y era un poco, yo creo que él me iba como mentalizando a lo largo de 2 horas, ¿no? Y ya como a las 6 o las 7 de la tarde me acuerdo que llamó a casa, yo estaba en mi casa ya entonces, y me dijo, Rudy, te ha tocado, fue la frase, ¿no? Y realmente me había tocado. Yo me acuerdo que subí a mi despacho, puse la radio y se oía un lío allí con las viviendas y con no sé qué, y el lío del canal de Yaiza y no me acuerdo cuántas cosas más, que yo en ese momento pensé, hasta ahora he escapado, o sea, me ha ido bien aquí en Tenerife y tal, y cuando termine lo que dure aquí, que no calculaba yo que fueran más de 2 o 3 meses, me voy a tener que ir a vivir a Madrid, que es lo que no he querido nunca, para ver si se olvidan de mí después del fracaso que voy a tener aquí. Afortunadamente, con la ayuda de mucha gente del propio gobierno, entre otros, por ejemplo, don José Miguel González, que recuerdo que me ayudó muchísimo, y también de la gente que había en la consejería, de todos los directores generales, del secretario general técnico, don José Tomás, de Adolfo Hoyos, de Ibrahim, en fin, por supuesto de José María Senantes, que fue director general de Vivienda, y de mucha gente que me voy a olvidar que estaba allí, pues aquello no salió bien, ¿no? Y 14 meses o 16 o 18 meses después, pues yo me fui de allí bien, sin problemas, sin dificultades, pero ese lo recuerdo como un día, el único día que yo le he tenido miedo a algo, ¿no? Todas las demás veces yo siempre le he echado valor, porque creo que además estas cosas con buen humor y trabajo salen todas, ¿no? O salen casi todas, pero aquel día me acuerdo que yo estaba francamente asustado. La verdad es que luego eso fue como en marzo, creo recordar, ¿no? Y ya a la altura de final de verano yo ya vi que aquello se podía gestionar, ¿no? Pero el primer momento fue muy duro, muy duro. Muy bien, pues uno de esos momentos felices que usted ha comentado era cuando le nombraban presidente ejecutivo de Caja Canarias. Después de casi 9 años, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo la entidad? Pues yo creo que muy buena, ¿no? Yo creo que en general el mundo de las cajas en España está en buena posición, de lo que quiere en sus números, ¿no? O sea, es un modelo de éxito. Otra cosa es que efectivamente es tanto el éxito que tienen las cajas, estamos hablando de las cajas en general, que a lo mejor empezamos a tener alguna dificultad derivada del éxito, ¿no? Hay que gestionar todo y hay que ser moderado todo, incluso en las cosas buenas, ¿no? Y en lo que es nuestra caja en particular, pues yo creo que estamos pasando, sin duda, pero además sin duda ninguna clase, el mejor momento de la caja en toda su historia, ¿no? La caja se fundó en 1911, y o sea que estamos ya rumbo del centenario, y yo creo que nunca la caja ha estado tan bien, ni tan bien en sus magnitudes económicas, sociales, de todo tipo, ni tan bien en cuanto a su posición dentro del ranking de las cajas en España, ni tan bien como estamos ahora en nuestra relación con la sociedad, ¿no? Yo creo que la caja ha hecho muchas cosas muy buenas, ¿no? Ha crecido mucho, pues el otro día comentaba con el director general adjunto, ya tenemos más de 200 oficinas, ha crecido mucho en empleo, más de 1.200 empleados, de los cuales más de 400 han llegado en los últimos 5 o 6 años a la caja, que eso es muy importante, ¿no? Como motivo de la expansión y de los procesos de prejubilación y jubilación y de incorporación de nueva gente. Muy bien en sus números, o sea, la cuenta de resultados es magnífica, la caja ha estado varios años situada entre las 3 primeras entidades en cuanto a rentabilidad y en cuanto a eficiencia económica, no en cuanto a resultado bruto, porque evidentemente hay cajas mucho mayores que nosotros, ¿no? Y porque nosotros además estamos circunscritos a la Comunidad Autónoma de Canarias y no a otras cajas que han hecho expansiones nacionales e incluso internacionales. Muy bien en cuanto a que como tenemos grandes resultados económicos podemos destinar mucho resultado a la obra social y consecuentemente podemos hacer muchas cosas. Muy bien en cuanto a la paz institucional que reina en la caja, en la que todo el mundo se siente partícipe, nadie se siente excluido. Me refiero a las fuerzas sociales y a sus formas de representación, llámese partidos políticos, organizaciones empresariales, etcétera, e incluso me atrevo a decir que prácticamente en estos momentos trabajamos, yo creo que con el 90 y muchos % de los empresarios de Tenerife importantes, con lo cual prácticamente no es como antes que se podía alguno pensar que él pues tenía menos oportunidades en la caja, que hoy en día todo el mundo tiene su lugar en la entidad si tiene un proyecto que nos convenza y bueno, y realmente hay muchos proyectos buenos. En fin, yo creo que todo eso, estamos pasando el mejor momento de la caja. Eso pues no es, porque además sería, decir lo contrario sería mentir, no es mi trabajo, ese es el esfuerzo de la gente que está allí, ¿no?
de esos 1.200, de los 800 que quedan de los que estaban cuando yo llegué, o los 700, o sea, de todo el esfuerzo que ellos hacen, es el fruto del esfuerzo del director general, de Álvaro Arbelo, y de su equipo de dirección, que se esfuerzan mucho y que más son unas personas muy profesionales, muy capaces, muy entregadas, muy honradas, es decir, tienen muchísimas cosas a su favor para hacer que eso se lleve adelante. Y yo creo que es también el fruto de que hemos ido logrando comunicarle a la sociedad que, primero, que somos un banco que damos cualquier servicio que dé cualquier otro banco, es decir, no hay nadie que dé algo que nosotros no demos, el producto que sea, la facilidad que sea, nosotros la damos. Y además tenemos la particularidad de que somos de aquí. O sea, nosotros y la Caja Rural de Tenerife, junto con la Caja Rural de Canarias en Las Palmas y la Caja Insular, pues somos las 4 entidades financieras que somos de propiedad canaria. Y bueno, pues puestos a elegir, yo creo que no está de más que elijamos lo canario, que elijamos lo nuestro, y yo creo que eso la gente lo hace y cada vez lo hace más. Y o sea, que esa confianza de los clientes, también hay que decir el respeto institucional que la Caja tiene, es decir, la Caja no sufre injerencias políticas, que podría sufrirlas, pero no las sufre, es decir, hay mucha responsabilidad en positivo, ¿no?, desde la Consejería de Economía y Hacienda, desde el Cabildo, de los ayuntamientos, etcétera, ¿no?, para no estar perturbando la vida de la Caja, y eso pues también nos ayuda, claro, porque si te dejan en paz, pues es más fácil llevar las cosas adelante, ¿no? Muy bien, pues vamos a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis e introducir una de esas secciones habituales, como son las ofertas de trabajo. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son: frigorista, carnet B, experiencia en frío, formación FP en electricidad, frigorista, para la zona de La Laguna en horario de mañana y tarde. Puesto de fontanero, experiencia en fontanería, tubos, plásticos, carnet B, jornada continua, polígono industrial San Isidro. Puesto de electromecánico, FP2 en electromecánica, carnet B, horario mañana y tarde en la zona de La Laguna. Puesto de mecánico, FP mecánica, carnet B, horario de mañana y tarde en la zona de Santa Cruz de Tenerife. Puesto de auxiliar de mantenimiento, graduado escolar, carnet B, experiencia en cerrajería, construcción, pintura, albañilería y fontanería, para la zona de La Laguna. Puesto de pintor chapista, carnet B, experiencia como chapista, pintor de vehículos, para la zona de La Laguna. Puesto de mozo de almacén, conocimientos de electricidad, electrónica, carnet B y coche, horario mañana y tarde para la zona de La Laguna. Puesto de secretaria, altos conocimientos de ofimática y mecanografía, carnet A1, horario de mañana y tarde para la zona de La Laguna. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Bueno, estas han sido las ofertas de trabajo. En la segunda parte les ofreceremos un segundo bloque de nuevas ofertas de trabajo. Continuamos con don Rodolfo Núñez Ruano, el presidente de Caja Canarias. Bueno, don Rodolfo, actualmente el archipiélago está ocupando los primeros puestos en tasa de desempleo. El nivel de ahorro de las familias es bajísimo, también hay muchos hogares bajo el umbral de la pobreza, etcétera. La situación es complicada. ¿Cómo analizaría la situación de la economía isleña? Hombre, yo, quizá pecando de una visión excesivamente optimista, efectivamente hay determinadas estadísticas que no son muy favorables, ¿no? Yo siempre creo que, bueno, primero que hay que hacer lo que todos desde nuestro lugar podamos hacer por corregir esas cosas, ¿no? Hay factores como el desempleo que son... Canarias viene de una situación muy mala de desempleo. En estos momentos es mucho mejor que hace unos años, muchísimo mejor que hace 10 años. Lo que pasa es que todavía no es suficientemente buena, estamos lejos del pleno empleo, ¿no? Habría que ver qué factores demográficos están influyendo ahí. Por ejemplo, el brutal crecimiento de la población que estamos teniendo, ¿no? Brutal, ¿no? Lo importante, porque yo creo un poco que seamos muchos no quiere decir que eso sea malo, ¿no? Hombre, hay cuestiones como los de los análisis de la pobreza que yo tengo mis serias dudas acerca de las metodologías con las que se hacen. Efectivamente, pobreza hay, porque eso negarlo sería, yo creo que darse un paseo por algunas zonas para ver que efectivamente existe, ¿no? Ahora, desde luego, yo creo que
Yo pediría a todos que hiciéramos un análisis en el siguiente sentido. Primero, que nos comparáramos para ver si hay otras zonas que están mucho mejor que nosotros, y yo creo que hay muchas zonas en España que están bastante peor y muchas están igual. Digan lo que digan esas estadísticas, es decir, no creo que haya más pobreza en Canarias que en Extremadura, o que haya más pobreza en Canarias que en la periferia de Madrid, no lo creo. Veamos también que en 10, 15, 20 años hemos mejorado muchísimo, es decir, no solo porque hay mucha menos pobreza, sino porque hoy en día recibimos del Estado, de las administraciones, un montón de servicios que antes no recibíamos, es decir, yo creo que la sanidad podemos decir que no tenemos la que queremos, pero desde luego lo que sí es seguro es que es muchísimo mejor que hace 20 años, ¿no? O los transportes, o la propia seguridad, o el estado de los edificios administrativos, mire, hasta los fuegos artificiales que tiramos en la fiesta son mejores que hace 20 años, ¿no? Luego, efectivamente, quedan cosas por hacer, pero seamos optimistas porque hemos progresado mucho en un tiempo y yo creo que tenemos los ingredientes para seguir progresando. Y el progreso económico es la base de que, sobre todo, los problemas de pobreza, que son los que a mí personalmente más me preocupan, desaparezcan. Y, por ejemplo, la política económica que está siguiendo ahora mismo el Gobierno, ¿a usted le parece acertada? Hombre, yo creo que en términos generales sí, aunque yo, que tengo militancia política, es decir, yo soy militante de ATI y consecuentemente de Coalición Canaria, en mi opinión, al gobierno le faltan más políticas liberales. Es decir, el gobierno debería plantearse seriamente, sobre todo en materia económica, si debería intervenir menos en la economía, tener menos protagonismo económico y dar mejores condiciones para que la economía privada como tal funcionara mejor, que es la que al final crea auténticamente riqueza y empleo. Lo que pasa es que, bueno, eso las personas votan lo que votan, o sea, todos votamos lo que votamos y salen unos gobiernos con un color y el que tenemos en estos momentos opina de una manera, ¿no? Yo creo que lo que sobra en Canarias es peso de la administración en los aspectos económicos y probablemente también en otros pesos. Tenemos una macrocefalia grande en ese aspecto, ¿no? Bueno, uno de los colectivos que ahora mismo quizás comentan que están atravesando un momento delicado es el de las pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿Cuál es su valoración? Hombre, yo creo que ser empresario hay que ser muy valiente. Yo le recomiendo a todo el mundo que intente ser empresario, que intente emprender su propio negocio, ¿no? No hay nada más satisfactorio que trabajar para uno mismo, ser el dueño de su destino, ¿no? Que no tengas que te pague un salario a nadie, sino que tú te lo ganes y te organices y organices a otros para que trabajen contigo para sacar cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, eso es una actividad frágil, porque, bueno, pues todos los días hay que levantarse a ver cómo hacemos sobrevivir, pues, desde esas microempresas hasta las medianas, ¿no? Con además algunos inconvenientes, es decir, algunos derivados de donde estamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estar hablando aquí de que somos isla y que estamos en el quinto pino y tal, porque ya sabemos que y vivimos aquí porque queremos, también tenemos algunas ventajas por ello, ¿no? Eso no me preocupa tanto, me preocupa más, pues eso, por ejemplo, el excesivo peso y las trabas que la propia administración le pone a las propias empresas, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos hablando aquí de una federación que, pues, por ejemplo, representa a muchísimas pequeñas empresas, pues, talleres, ¿no? Hay que ver lo difícil que es abrir un taller y tener los papeles en regla, ¿no? Y a lo mejor ya hace falta tanta pega y tanta dificultad y tanto lío. O a lo mejor podíamos hacer esto de una manera más sencilla, con un autocontrol, y déjeme usted en paz o póngame usted unas condiciones y yo ya me ocuparé de salir esto adelante, porque si encima que tengo que salir a buscar los clientes, pues tengo que estar aquí lidiando con el del ayuntamiento que no me da un permiso, con el del cabildo que dice que la actividad es clasificada, peligrosa, insalubre y no sé cuántas cosas más. Yo que mire, que yo lo que quiero es arreglar coches, que no voy aquí a hacer el experimento de nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí realmente las pymes tienen en estos momentos una gran base a su favor, que es un sistema financiero muy eficiente, un precio del dinero relativamente barato, y que yo creo que, pues, en general las pymes, su factor humano, que es muy importante, o sea, el empresario y los que trabajan allí, pues se están formando rápidamente, que es lo más importante, o sea, porque al final las personas son las que hacen las empresas, el hecho de que cada vez haya más formación, eso es lo más importante que nosotros podemos hacer, porque lo que hablábamos antes, nosotros nunca vamos a superar la barrera que nos significa estar en una isla, pero lo que sí podemos hacer es, pues, generar, por ejemplo, un entorno administrativo que nos facilite nuestro trabajo como pequeños empresarios, o formarnos más para que con mayor conocimiento, pues, podamos tener más probabilidades de éxito, ¿no?
que son básicamente las dos cosas que hay que pedir, ¿no? Yo no soy de la teoría que haya que pedirle subvenciones a la administración. Al gobierno lo que hay que pedirle es que no haga nada, que nos deje como estamos, como el chiste, ¿no? Y a partir de ahí hacerlo. La base de la economía productiva de Canarias, la base del empleo y la base de la riqueza son las pymes, ¿eh? No le demos vueltas a eso. Muy bien, ha hablado don Rodolfo de formación. Precisamente formación es una de las noticias que les vamos a ofrecer a continuación que ha generado FEMETE durante la semana. Las asociaciones de empresarios de gestión medioambiental y energías renovables participaron el pasado martes en la mesa sectorial con la Dirección General de Industria del Gobierno canario. En esa primera toma de contacto se habló de las líneas que va a seguir la Consejería de Industria en materias de energías renovables, por ejemplo respecto a proyectos como el llamado Procasol, la situación del PECAN, los problemas de la disponibilidad de suelo rústico para instalaciones fotovoltaicas o la falta de un reglamento que regule la ley de preinstalaciones. También se pidió que las empresas sean bien informadas para conseguir más subvenciones en materia de energía solar térmica. En la reunión estuvieron presentes los máximos responsables de AEMER, el presidente y vicepresidente, Benito Anula y Julián Monedero, así como representantes del colectivo empresarial de Las Palmas. El centro de formación de FEMETE, situado en el polígono Costa Sur de la capital tinerfeña, continúa celebrando cursos. Por ejemplo, desde el pasado lunes y hasta el 9 de noviembre, sus instalaciones acogen un curso de soldadura en atmósfera natural. Está dirigido a profesionales que están interesados en adquirir conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la correcta aplicación de las diferentes operaciones de soldeo con distintos materiales. El programa que se imparte analiza materias como las características de las soldaduras, instalaciones y equipos, las normas de uso y conservación, conocer las medidas de seguridad e higiene que se exigen o los principales tipos de electrodos revestidos y sus materiales. Las mismas instalaciones del Centro de Formación de FEMETE han acogido estos días otro curso, esta vez sobre mantenimiento en centros de transformación. Estaba dirigido a instaladores y mantenedores de instalaciones eléctricas. El principal objetivo de las clases era formar a los asistentes en las labores de mantenimiento correctivo en los centros de distribución, así como analizar las diferentes operaciones de mantenimiento, los riesgos eléctricos o el material de seguridad en los trabajos. Para ello, se han impartido materias como el diagnóstico de averías en un transformador, medidas de aislamiento, conexiones de los transformadores de distribución, puntos de revisión y mantenimiento, etc. Estas han sido las noticias breves que ha generado FEMETE durante la semana. Vamos a dar paso ahora a una breve pausa publicitaria y enseguida continuamos con ustedes con la entrevista con don Rodolfo Núñez Ruano, presidente de Caja Canarias. Seguimos en la hora de FEMETE. Les recuerdo que en esta segunda parte les ofreceremos un segundo bloque de ofertas de trabajo y los consejos prácticos sobre instalaciones eléctricas que nos ofrece Asinelte. Seguimos dialogando con el presidente de Caja Canarias, don Rodolfo Núñez Ruano. Nos habíamos quedado hablando de las pymes, de la situación en la que se encuentran. ¿Usted recuerda haber vivido alguna situación quizás de inquietud profesional en algún momento de su trayectoria, don Rodolfo? Sí, bueno, yo creo que hay momentos que... Yo creo que hay que estar siempre prevenido para el futuro, ¿no? Siempre hay que estar pensando qué me puede salir mal para intentar no hacerlo, ¿no? Sí, hay momentos, hombre, cada vez te va quedando menos tiempo por delante, consecuentemente menos futuro, digamos, el futuro de tiempo de trabajo profesional, pero sí, mucho tiempo yo me he ocupado siempre de saber qué iba a ser de mí, o sea, por dónde iban a ir mis derroteros, ¿no? Los personales y como consecuencia pues intentando siempre ver el entorno por donde caminaba, o sea, qué sectores eran los que tenían futuro en Canarias, cuáles no valía la pena a lo mejor pues esforzarse mucho en ellos. Siempre, yo creo que siempre hay que mirar un poco al futuro.
Tampoco yo creo, yo soy un convencido de que la planificación lo es todo, porque es muy difícil acertar con cosas y sobre todo hay que hacer una planificación flexible, ¿no? Yo le digo a todo el mundo, ¿tú tienes un plan? Digo, hombre, yo tengo un plan a las 8 de la mañana y a las 11 si me conviene lo he cambiado, ¿no? Bueno, hablando de inquietudes, recientemente en el sur se clausuraba un congreso de empresarios y hablaban de las reformas de los estatutos que se han iniciado en varias comunidades que pueden desembocar en la ruptura de la unidad del mercado económico nacional. ¿Usted detecta que haya esa misma preocupación en las islas? Bueno, yo creo que quizá preocupación todavía calando en los temas en el sector económico todavía no, hay una preocupación yo creo que general. Yo creo que, bueno, cabe reformar los estatutos, uno sobre todo lo ve desde la perspectiva de Canarias, para tener más competencia en algunas materias que en el caso de Canarias, por ejemplo, son importantes, porque yo estoy pensando en puertos, aeropuertos, costas, aguas interiores archipelágicas y alguna más que nos queda pendiente. Pero yo creo que la ruptura del mercado, o sea, del concepto de unidad de mercado, no solo ya nacional, sino europeo, pues sería un error. O sea, los mercados fraccionados no llevan a nada. Yo creo que eso lo está empezando a padecer alguna entidad en estos momentos, ¿no? O sea, la mala prensa que se ha originado, concretamente con todo el tema del Estatuto catalán, pues yo creo que está empezando a repercutirle a algunas entidades con presencia fuera de Cataluña, y la gente pues empieza a ver que efectivamente si todos ya no vamos a hacer lo mismo y si los impuestos que van a pagar, por ejemplo, estas entidades pues van a ser para Cataluña y no para el resto del Estado nacional, pues yo creo que algunas personas se replantearán pues la compra de determinados servicios o el acudir a determinadas entidades o cosas de este tipo. Pero en fin, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque yo creo que todavía hay mucha carga política caliente sobre un asunto que habrá que dejar, en fin, habrá que dejar sosegar, ¿no? Perfecto. Hablemos ahora, si le parece, de transporte. Hace poco se daba la noticia de que los puertos dependientes de la autoridad portuaria de la provincia de Tinerfeña registraron, en lo que va de año, un 5% prácticamente más de aumento en movimiento de toneladas. Y bueno, conociendo las distintas responsabilidades que usted ha ocupado en el ámbito del transporte, ¿cree que el puerto de Santa Cruz se está gestionando correctamente? Sí, yo pienso que sí se gestiona correctamente, ¿no? No tengo ninguna duda de ello, ¿no? Otra cosa diferente es que el puerto, en la búsqueda de un proceso de expansión, bueno, pues ha hecho una propuesta, que es una propuesta que ha generado una polémica determinada, que yo creo que no hay por qué tenerle miedo a la misma, y eso pues ha originado tensión sobre, pues sobre todo, yo creo que sobre todo la autoridad portuaria, ¿no? Pero yo creo que el puerto está bien gestionado, ¿no? Hombre, como todo en la vida, o sea, yo pienso que si el puerto se gestionara sin puertos del Estado, sino exclusivamente con obediencia canaria, bien sea del gobierno autónomo o bien sea del Cabildo Insular, que podría ser perfectamente, pues probablemente tendríamos más que mejor gestión, más capacidad de maniobra para algunos elementos y asuntos que son importantes, ¿no? Pero hemos avanzado bastante en la autonomía portuaria y en la presencia, digamos, del entorno portuario, es decir, en este caso de las islas de la provincia de Tenerife, en la propia autoridad portuaria se ha avanzado mucho, ¿eh? Por ejemplo, justo lo contrario que ocurre con AENA, ¿no? Donde AENA, pues, el modelo de gestión que existe en la autoridad portuaria no existe para los aeropuertos y son tan importantes unos como los otros, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí se puede decir que la autoridad portuaria de Tenerife está bien gestionada. ¿Y qué nos puede decir del puerto de Granadilla? ¿Usted lo considera necesario? Totalmente necesario. O sea, yo creo que el puerto de Granadilla efectivamente va a tener un coste ambiental, pues lo tendremos que pagar y punto, no pasa nada, ¿no? Todo tiene un coste ambiental. El hecho de tener estas luces encendidas la tiene. Si tuviéramos haciendo este programa al aire libre, que no creo que se pudiera, pero vamos a suponer que se pudiera, pues nos estaríamos ahorrando unos gramos o unos kilos de CO2 en la atmósfera. Cuando queremos tener una segunda vivienda, muchas veces en zonas rurales de alto valor agrícola, pues también estamos teniendo un coste ambiental. Pues Granadilla es una necesidad, no es una necesidad para el abastecimiento de Tenerife, evidentemente que no lo es, sobra con el puerto que tenemos para abastecer Tenerife. Lo que pasa es que lo que estamos pensando, por lo menos yo pienso, que Tenerife no puede renunciar a ser el punto de encuentro en medio del Atlántico de las corrientes comerciales que se van a generar entre pues, África, que es un continente que está despertando, América y Europa. Y no debe dejar de serlo, o sea, tenemos que tener esa capacidad para... Incluso tenemos que tener esos muelles hasta vacíos, si hace falta, durante un tiempo, para salir y buscar y captar esos tráficos, porque si logramos establecer que esas corrientes pasen por aquí, pues vamos a tener dos ventajas. Primero, ahí habrá una actividad económica importante. Pero es que además esa actividad económica importante, digamos, del mero hecho de que vengan los barcos, se habituallen aquí, se transporten mercancías, etc., esa actividad tiene dos efectos positivos adicionales. Primero, como vendrán muchas líneas de barcos, los fletes de las mercancías de las cuales vayamos a abastecer nosotros los tinerfeños, se abaratarán.
porque es mucho más barato mandar a veces un contenedor entre dos puntos donde hay una gran densidad de tráfico que entre un punto donde hay un gran peso económico y otro punto es profeso, ¿no? Porque las cosas no es lo mismo mandar un barco de 1000 contenedores que uno de 100. Un elemento. Segundo elemento, alrededor de que esas rutas pasen por aquí y paren aquí, pues o bien podemos nosotros fabricar algunos productos y exportarlos, que de otra manera no íbamos a tener el medio para la exportación, por ejemplo, a África, pues una industria de tipo local, o incluso podemos aprovechar para transformar aquí cosas que pasen y luego mandarlas a África. Tenemos que ver que una de nuestras oportunidades de desarrollo es que somos la zona más desarrollada del continente africano, es decir, aquí podríamos intentar que se establecieran pequeñas industrias, actividades de servicios, etcétera, que tuvieran una relación con el continente africano y que no se establecieran allí por razones de todo tipo, ¿no? De comodidad en la vida, de servicios, etcétera. Y para que nosotros podamos hacer eso, no nos basta estar cerca de África, tenemos que tener las rutas, tanto aéreas como marítimas, que nos conecten. Y en el caso de las rutas marítimas, necesariamente pasan por el puerto de Granadilla. Es más, no es que pasen por el puerto de Granadilla en la concepción que se está planteando ahora, pasa por un puerto de Granadilla mucho más grande, con un coste ambiental, por supuesto, que habrá que intentar minimizar y gestionar, por supuesto también, pero si al final pues tiene un coste de grado 3, pues que lo tenga, que en mi opinión vale la pena pagarlo. Otra cosa es que vayamos a empeñarnos en poner un hotel en lo alto del Pico del Teide, pues mire usted, ahí no. Pero es que eso yo creo que para mí, por lo menos, es una visión estratégica. Bien, puedo estar equivocado, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero el futuro, no mi futuro, ni el suyo, pues nosotros ya tenemos una edad que aquí, a mal que nos vaya, vamos a vivir, pero el de mis hijas, mi hija más pequeña tiene 9 años, y el de los hijos de ella, de mis nietos, si lo tengo algún día, hay que asegurarlo con estas cosas. Y esto hay que decirlo con claridad, porque además con claridad y sin acritud, y quienes defienden otra cosa, está bien que lo digan, pero sin faltar el respeto, es decir, no hace falta decir que porque yo defiendo la conservación de algo y los demás son unos cafres. No, mire, usted defiende la conservación de algo y cree que eso es importante y cree que hay un modelo de desarrollo de Tenerife basado en eso, y yo no me creo que vayamos a tener un nivel de renta como el que tenemos en la actualidad y el que pretendemos tener en el futuro si no acometemos esas infraestructuras. Y yo puedo tener unos elementos para decirlo y él puede tener otros, y yo tengo una empresa y tengo que sacarla adelante, y a lo mejor el que está diciendo lo otro es un funcionario que cree que le van a pagar siempre. Hemos hablado del transporte y como no podía ser menos, tengo que preguntarle por el tranvía. ¿Qué piensa usted del tranvía? Porque yo estoy de acuerdo con el tranvía. Creo que es una inversión muy valiente, creo que es una inversión que probablemente económicamente pues no es un negocio para meterse, ¿no? Es decir, la Caja está y ha puesto, cree que es una infraestructura importante y ha puesto su inversión allí. Pero yo creo que el transporte guiado es una de las alternativas que tenemos, es decir, somos un territorio limitado, tenemos 2.000 kilómetros cuadrados, para mover tantas personas como somos y como seremos en el futuro, afortunadamente, pues necesitamos transportes públicos. La guagua, por supuesto, el taxi, pero también el tranvía, ¿no? Yo creo que el tranvía está originando un montón de molestias hoy en día, ¿no? Eso yo no creo que no haya sino que preguntar a los vecinos que sufren alguna incidencia, pues de agua, luz, etcétera, o a los comerciantes que en fin, que están padeciendo el momento pero luego cuando el tranvía ya esté funcionando, pues yo creo que va a ser un elemento muy importante de vertebración de toda la zona metropolitana. Ojalá llegara hasta los rodeos. A mí, por ejemplo, me vendría muy bien para Vinter, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una nueva pausa para introducir el segundo bloque de las ofertas de trabajo. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son: puesto de carpintero, FP2 en carpintería madera, experiencia con grandes maquinarias, zona del Chorrillo, horario de 7 a 3. Puesto de electricista, FP1 y 2 en electricidad, experiencia en instalaciones eléctricas de edificios, horario mañana y tarde para la zona del Chorrillo. Puesto de repartidor, carnet B, lugar de residencia en La Laguna, Tacoronte, Tegueste, en horario de mañana y tarde. Puesto de profesor para técnicas de administración, tesorería, licenciado en económicas, experiencia como docente, horario de mañana en la zona de Santa Cruz. Puesto de planchadora, experiencia trabajando como planchadora en lavandería, horario mañana y tarde en la zona de Santa Cruz. Puesto de administrativo contable, FP2 en administrativo o diplomado en empresariales, carnet B, experiencia como administrativo contable en empresas instaladoras de electricidad,
Horario mañana y tarde en la zona de Santa Cruz de Tenerife. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Estos han sido el segundo bloque de las ofertas de trabajo. Seguimos entrevistando a don Rodolfo Núñez, presidente de Caja Canarias. Como miembro del Consejo Territorial de Endesa en Canarias, ¿cómo cree que podría afectar el desenlace de la OPA de gas natural sobre Endesa? Hombre, luego va a ser muy importante, ¿no? Porque vivimos ahora mismo en una Endesa con unos criterios determinados y ya ha anunciado las personas de gas natural que en el caso de que ellos triunfen tendrían un modelo de desarrollo, vamos, de implantación de Endesa en el territorio diferente, con más presencia regional. Eso hará probablemente que Endesa cambie también otra vez su criterio al criterio anterior, de, digamos, no probablemente de segregar Endesa en varias sociedades, pero sí de, digamos, focalizar más en los territorios la gestión. Y bueno, yo entiendo que para Canarias, para toda Canarias, pues el que al final la OPA salga o no salga, no va a suponer un cambio sustancial no tiene por qué suponerlo, ni en los procesos de inversión ni en los procesos de gestión. Es decir, yo creo que lo harán igual de bien ambos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que vamos a esperar un poco, ¿no? Porque todavía este es un momento crítico, ¿no? No tanto por Canarias, porque al final yo creo que a Canarias se va a quedar igual, pase lo que pase, pero en todo el mapa energético nacional este cambio es un cambio muy significativo y, bueno, vamos a ver qué pasa al final, si efectivamente hay cambio, si al final esto se disuelve en el tiempo o si al final todo esto desemboca en otra posibilidad que tampoco hay que descartar, que es que lleguen a un acuerdo ambas empresas, ¿no? Ajá. ¿Qué piensa, por cierto, del hecho de que haya asociaciones de empresarios que hayan criticado a Endesa porque dicen que se aprovecha de su posición dominante para captar clientes en sectores como el aire acondicionado, instalaciones eléctricas, sí. en gas? Hombre, yo comprendo perfectamente las asociaciones empresariales que dicen eso, ¿no? Y vamos a decir que comparto una parte de su crítica, es decir, yo creo que, en fin, esto hay que decirlo con claridad, yo creo que zapatero a tu zapato, ¿no? Es decir, cuando yo soy un productor y distribuidor de energía eléctrica, pues tengo que hacerlo muy bien. Hombre, si efectivamente yo veo que, pues no sé, pongamos por caso el impulso del aire acondicionado, ¿no? Pues no es suficiente y los que están no lo hacen y a mí me interesa porque así vendo más kilovatios, pues bueno, al final lo tengo que hacer yo. Pero yo, en general, personalmente, siempre soy de la teoría de que es mejor que otro especializado lo haga. Es decir, que la competencia, la concurrencia de muchos a los mercados es lo que hace que las sociedades progresen tanto económica como socialmente. Entonces, el que los grandes invadan el territorio de los chicos, a mí en principio no me gusta. Muy bien, pues vamos a pasar, si le parece, del ámbito económico al más personal. Muy bien. Hemos comentado que usted está casado y es padre de 2 hijas, de Esther y de Irene. Que no se me olvide, perdón Irene por antes el despiste, Esther e Irene. ¿Cómo puede compaginar tantas responsabilidades con la familia? Bueno, pues difícilmente, ¿no? Yo creo que, bueno, primero con la comprensión de la familia, evidentemente, ¿no? Si no fuera por la comprensión de mi esposa y de mis hijas, pues no podría dedicarle todo el tiempo. Yo soy el producto profesional de su tolerancia y de su comprensión. En otro caso no hubiera podido hacer todas las cosas que he hecho, porque yo durante mucho tiempo he tenido, y etapas de mi vida largas, he focalizado mucho mi vida sobre el trabajo y no es que haya descuidado a la familia, pero digamos que no me he ocupado, no he estado, ¿no? Yo siempre además lo digo y creo que decirlo en público no está mal porque a alguno le puede servir de lección, ¿no? Yo tengo 2 hijas, una tiene 15 años y otra 9, ¿no? Con mi hija mayor, hasta que tuvo prácticamente 3 años, yo casi no conviví con ella, es decir, ya es ahora de más mayor cuando he tenido una relación más estrecha porque he procurado estar más en mi casa porque me he dado cuenta del error que significaba pues estar pendiente de perseguir proyectos profesionales interesantes y, en fin, de los que yo he disfrutado y de los que disfrutamos todos ahora, incluso toda la familia ahora en estos momentos, pero claro, a costa de no estar allí. Que no quiere decir que eso, pues ella no haya estado bien atendida, porque ha estado atendida por su madre, por su abuela y su abuelo cuando su abuelo vivía, por mis padres también, por mis hermanas, en fin, sí ha tenido suficiente arrope familiar siempre, pero no el de su padre, claro, porque su papá nunca estaba, ¿no? Eso, pues, por ejemplo, no me ha pasado con mi hija pequeña. Yo creo que estas cosas, decirlas con franqueza, valen la pena porque a alguien le pueden servir de lección. Es decir, el tiempo
el tiempo que no dedicas a tus hijos cuando ellos van creciendo, y ese tiempo es irrecuperable, ¿no? Es verdad que tampoco puedes abandonar proyectos profesionales por ponerte a pasear por el parque, ¿no? Pero bueno, hay que sacar alguna tarde para el parque, porque desde luego cuando no las has sacado, y yo, insisto, no las saqué en los primeros años de mi hija mayor, pues luego ahora me arrepiento mucho, ¿no? Yo se lo he dicho muchas veces y bueno, ella dice que ya ni se acuerda, o sea, que además no solo no se acuerda, sino que se lo pasaba mejor con mis hermanas, en fin, en la hípica donde va el caballo, en otras cosas, que lo que yo... Pero la realidad es que, bueno, ella no, pero yo desde luego sí lo noto, ¿no? Y luego, pues hombre, pues mi esposa que pues me ha permitido, pues yo, por ejemplo, durante los primeros 5 o 6 años de mi vida de casado, pues vivía en Las Palmas prácticamente, ¿no? Vivía, bueno, en Las Palmas, Madrid, Barcelona, Oslo, y donde me tocaba, ¿no? Salía con una maleta roja que todavía conservo porque me da pena tirarla, ¿no? El lunes por la mañana a las 8 de mi casa con ropa suficiente para... y volvía el sábado al mediodía. Y el siguiente lunes me volvía a marchar. Y había algunos sábados que no podía venir. Porque además yo en aquello lo hacía y lo hice con gusto, ¿no? Era mi pasión, era hacer aquel trabajo, pero claro, pues no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿no? En fin, yo creo que al final es como en los menús esos de los restaurantes y tal, es carne o pescado, o sopa o potaje, no es sopa y potaje y carne y pescado, porque entonces al final tienes que elegir algunas cosas. Yo dejé algunas cosas en algunos momentos, bueno, me he procurado compensar ahora, ¿no? Pero bueno, en fin, se intenta compatibilizar, yo digo, hombre, uno poniéndole mucha gana y los demás siendo muy tolerantes y muy flexibles, ¿no? ¿Y sus aficiones? ¿Qué podemos decir de sus aficiones? ¿La embarcación? Sí, me gusta el mar, sí, mucho. ¿La lectura? Sí, yo leo mucho, soy un lector ávido, leo hasta las tantas, cada vez duermo menos, afortunadamente, y entonces tengo más tiempo, ¿no? Antes era muy dormilón, necesitaba dormir mucho, no es que fuera dormilón, necesitaba dormir 10 o 12 horas, 12 horas nunca, pero 10 horas sí necesitaba dormir, porque además si no me sentía mal. Ahora pues debe ser que se va haciendo uno más mayor y tal, y ya con 6 horas me voy bien, ¿no? Entonces pues puedo leer más, me gusta mucho la música, me gusta mucho el mar. Yo siempre he tenido... Para mí el mar me da muchas buenas sensaciones, me da sensación de libertad, de que tú eres, cuando estás en tu lancha, pues tú eres el jefe de la lancha y entonces eres el dueño allí de los destinos de aquel pequeño mundo que hay alrededor, de la tranquilidad que tiene, el olor a mar, ¿no? Yo siempre cuando he tenido tiempo pues me he paseado por los muelles deportivos, hasta que un día me pude comprar una lancha y ahora tengo una un poco mayor. Estoy aprendiendo a jugar al golf, pero no con mucho éxito, porque hay que tener un tiempo y una concentración que no tengo, y yo creo que Johnny Coloban, que es mi profesor y tal, pues yo no sé si me ha dejado ya por imposible, ¿no? Porque ve que no le pongo continuidad a este asunto. A mí me interesan muchas cosas, o sea, me interesa la enología, ¿no? Me interesa la gastronomía, me interesa la astrofísica y los telescopios, me interesa un montón de cosas, porque yo creo que cuando uno ve que alguien tiene una afición, si le preguntas a ese alguien por esa afición, allí hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Entonces procuro ir sacando ratitos para ir haciendo muchas cosas. A lo mejor hay quien dice, oye, pues mira, pues picas en tantos sitios que al final no te enteras de nada. Me entero de todo lo que yo necesito para divertirme, ¿no? Pues vamos a ofrecerles ahora ese vídeo con los consejos prácticos que nos ha preparado Asinelte sobre temas de instalaciones eléctricas. Asinelte, la Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de Tenerife, va a empezar a ofrecer una serie de programas sobre consejos prácticos de las instalaciones eléctricas. Hoy hemos venido a una obra que estamos pendientes de entregar para empezar sobre las instalaciones domésticas, la mayoría de las instalaciones que tenemos en nuestros hogares. Nos encontramos en el cuarto de centralización de contadores. Este es el cerebro del edificio, donde todas las viviendas coinciden y de aquí parten a los distintos circuitos, tanto viviendas locales comerciales, garajes, zonas comunes. Hay que hacer mucho hincapié en que de aquí hacia nuestras viviendas y hacia nuestras derivaciones individuales, que es el término técnico, es responsabilidad del abonado, que aunque veamos que aquí que es una zona común y la responsabilidad final la tiene la comunidad de propietarios, es nuestra línea y nuestra responsabilidad para un mantenimiento, para un arreglo, para una revisión. Hago mucho hincapié en el cablito rojo que tenemos en cada cuadradito, que sería un contador. Ese nuevo circuito es el que llaman para establecer lo que es una tarifa de reducción nocturna. Me explico. Nosotros, por ejemplo, mucha gente hace lavadoras, secadoras, todo lo que son electrodomésticos, con una tarifa contratada con Unelco sin costo alguno para el abonado y que produce una reducción de como mínimo un 30%. Nos encontramos en el interior de cualquier vivienda de edificación nueva. Estamos en el cuadro de mando y protección.
como si dijéramos la salvaguarda de las instalaciones de las viviendas. Están compuestas de dos partes muy significativas. Una, el interruptor controlador de potencia, que es el de la compañía suministradora, con lo que hemos contratado de nuestra potencia para la vivienda. Y dos, el cuadro de mando y protección, que en este caso está diferenciado claramente con un diferencial de protección para cortocircuitos y derivaciones a tierra y los distintos magnetotérmicos por cada circuito que tenemos. Aquí, al hacer una vivienda de electrificación media, tenemos 4 circuitos: alumbrado, fuerza, cocina y lavadora y lavavajillas. Es muy importante hacer hincapié en que este aparato, el diferencial, hay que pulsarlo, que se llama testarlo, una vez al mes, para que el aparato rearme y vuelva a rearmarse solo, para que en el momento de cualquier necesidad lo tengamos en perfecto estado. Esto normalmente no se suele hacer y cuando salta nos dicen que la instalación está averiada. Todo lo contrario, la instalación nos está advirtiendo de que tenemos algún defecto en nuestras instalaciones. Esta caja de registro que pasa desapercibida porque siempre la vemos en la posición de tapada. Se llama el punto de atención al usuario, PAU. Aquí las telecomunicaciones de la vivienda entran. Estamos hablando de televisión terrestre, televisión por cable, telefonía y la canalización para la televisión por cable futura. Aquí entra donde nosotros hacemos la derivación de la red general a nuestra casa, a los distintos circuitos de la red de televisión, más la red de televisión por satélite, que toda comunidad hoy en día, por ley, tiene que estar preparada, infradotada, y lo que es la canalización futura para televisión por cable. Todas estas instalaciones también tienen que tener unos tubos previstos para que cuando se produzca la televisión por cable, nosotros tengamos las canalizaciones previstas. Antes de hacer la despedida de este primer episodio, quisiéramos hacer hincapié desde Asinelte lo que es la responsabilidad de empresas instaladoras autorizadas, tanto eléctricas como de telecomunicaciones. Nuestro servicio está avalado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Telecomunicaciones, y toda esa responsabilidad civil que tenemos también la avala nuestro seguro, que responde en caso de cualquier problema que surja en las instalaciones. Es muy importante que exijamos que nuestras instalaciones la hagan empresas autorizadas. Sin más, y agradeciéndole su atención, nos despedimos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente Rodríguez Hernández. Muchas gracias a Asinelte por estos consejos prácticos que continuarán en nuevos episodios. Estábamos hablando ya en la parte final de la gran afición que tiene usted en el mar. ¿Qué opina del malestar que existe en la industria náutica y de embarcaciones de recreo por la falta de amarres o puntos de atraque? Yo creo que es un malestar perfectamente justificado y si me apura mucho, yo creo que hasta se expresa con moderación. O sea, es absurdo que una isla como Tenerife tengamos los problemas que tenemos para la creación de nuevas plazas de amarre, ¿no? Eso está limitando por completo no solo ya el acceso al mar de un montón de personas, sino toda la industria náutica que hay alrededor. Y estamos hablando no solo del que vende barcos, sino el que los construye, porque hay algún pequeño astillero ubicado aquí en Tenerife, el que los repara, el que los mantiene, el que los disfruta, el que los alquila, etcétera, ¿no? Ya no solo estamos hablando ahí que eso es importante para nuestra población, o sea, para los que residimos en Tenerife, sino que luego una de las alternativas evidentemente claras que tiene nuestro turismo es precisamente el turismo náutico, ¿no? Y en estos momentos, pues pongamos por caso, el sur de Tenerife está colapsado, no hay una plaza de atraque disponible en todo el sur de Tenerife, bueno, ni la hay tampoco, o la hay con muchas dificultades en la zona de Santa Cruz, ¿no? Y eso no es un deporte de ricos, eso es un deporte para cualquiera. De ricos, tan de ricos como es cazar, o más barato es a lo mejor tener un barco pequeño que mantener todo lo que hay que mantener para dedicarse a la caza o a la colombofilia, que ahora por cierto parece que está prohibido con esto de la gripe aviar, o en fin, a tantas y tantas actividades, ¿no? Yo creo que nos estamos equivocando en eso, ¿eh? Debemos ser un poquito más, efectivamente, también como hemos hablado, pues un muelle deportivo puede tener un impacto ecológico y tal, pues bueno, muy bien. Pues vamos a ver si ese impacto se compensa con los beneficios que eso conlleva, ¿no? Bien, don Rodolfo, nos queda un minuto. ¿Qué proyectos tiene como más inmediatos? Hombre, tengo un proyecto en ciernes importante, pero ustedes me permiten que no lo diga porque es muy importante y además yo creo que las cosas, si se habla de ellas, se estropean. Bueno, el primero es cumplir con mi deber en la caja para que las cosas vayan bien, eso afortunadamente va a ir muy bien. Vamos a consolidar Vinter para que haga algunas cosas nuevas importantes.
y también en este mundo de los deportes náuticos y de la náutica, pues intentar ver si se puede desarrollar alguna actividad en alguna otra isla que no sea Tenerife, que, bueno, que nos permita, pues eso, explorar nuevos territorios, ¿no? Yo creo que siempre hay proyectos, siempre tenemos proyectos guardados en los bolsillos. Muy bien, don Rodolfo, nos tenemos que despedir. Ha sido un verdadero placer conversar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por la atención prestada, y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.